También llegó recién otra de nuestras comentaristas, Lilian. Buenas tardes. Teresa Rodríguez, también. Creo que tenemos el panel completo. Nos falta Celia Medrano. Buenas tardes a todas y a todos. Muy bien. Sonia Martínez de Colombia nos está saludando a través del chat. Sonia es quien nos conectó con María Camila. Así es que estamos también muy agradecidas de Sonia Martínez, que es miembro de la red. Y Teresa nos conectó con Lilian. Yanira nos conectó con Celia Medrano. Yo hice la conexión con el CEJA, con el Centro de Justicia de las Américas. Así que este ha sido un trabajo bien colectivo. Y creo que el resultado, antes que empiece, ya es bastante bueno. Nos comentaba Dorotea, que es la directora del Instituto de Estudios Internacionales, que se han inscrito 200 personas, así que creo que vamos a poder comenzar. Voy a mirar la hora, aquí no la puedo ver. Buenas tardes a todas. María Inés, Marita. muchas gracias, querida. Yo voy a estar todo el tiempo, pero como estoy cocinando, en algún momento voy a apagar la cámara. Pero no me lo quiero perder. Está perdonada, está perdonada. Y bueno, creo que podemos ir empezando, ¿no? O esperamos otro ratito. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que por mientras podemos empezar para tener Faltan más 4, María. Nosotros ya estamos transmitiendo por las plataformas. Perfecto. Entonces, Hola, como tenemos que empezar con los saludos, tenemos que empezar con los saludos y con las bienvenidas, con las presentaciones. Yo creo que podemos tomarnos unos minutitos para empezar inmediatamente y saludarles muy afectuosamente a todas las personas que se han conectado esta tarde, a nombre de la Red Internacional de Mujeres de América Latina y el Caribe. Quiero darles un abrazo muy afectuoso, una bienvenida muy calurosa, y empecemos con los agradecimientos, porque como les decía hace un momento, esta ha sido una cadena de apoyos y de gestiones. Y voy a agradecer en primer lugar al Centro de Justicia de las Américas, el CEJA, por aceptar esta invitación de muy buena gana. Inmediatamente que les propusimos, estuvieron muy dispuestos el director del CEJA, y agradecemos a María José del Solar, que es la expositora central y que representa al Centro de Justicia de las Américas, que como ustedes saben es un organismo del sistema interamericano, es un organismo internacional autónomo, con autonomía técnica y operativa, y que tiene su sede en Santiago de Chile. Queremos agradecer también al Instituto de Estudios Internacionales, a su directora Dorotea López, que nos acompaña acá, y que también es miembro de la Red Internacional de Mujeres, que le llamamos RIMLAC, y a la Universidad CLAE de Uruguay, y especialmente la persona de Teresa Rodríguez, que es profesora de la Facultad de Cultura de esta Universidad Uruguaya, que también nos ha apoyado en la realización de este encuentro.
y particularmente también a nuestras comentaristas invitadas, a Lilian, a Celia Medrano, a Camila. Todas ellas van a ser presentadas por Yanira Argueta, que es nuestra moderadora para este encuentro. Entonces a mí me corresponde presentar a Yanira, porque ella va a presentar a nuestra expositora y a las panelistas y a las comentaristas. Y Yanira, quiero decirle que es salvadoreña. A ella la conocí durante mi misión en El Salvador. Durante mucho tiempo fue directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, que es el mecanismo que tiene equivalente al ministerio en El Salvador. Y quisiera presentar a Yanira como una mujer con una gran trayectoria de lucha por los derechos humanos y particularmente por los derechos de la mujer. Así es que dejo con ustedes a Yanira Argueta para que siga con la conducción de este encuentro, y una vez más un abrazo muy afectuoso a quienes se han integrado a este encuentro durante esta jornada. Yanira. Muy buenas tardes. Bueno, aquí en El Salvador es tardes, ya para ustedes en Chile y en el sur ya es más tarde. Antes de iniciar, le dije a María Inés que era difícil para mí porque hoy se fue una de las feministas más importantes de Centroamérica. Oh, María Inés, te dije. Tranquila, tranquila. Nuestra amiga guatemalteca, feminista, con una gran historia, con un gran aporte desde los movimientos revolucionarios hasta esta época, ¿verdad? Que siempre estuvo aportando, era una académica, pero fundamentalmente activista, ¿verdad? Usted sabe, perdón, María Inés, Gualda Barrios es una de las mayores históricas de este movimiento en Centroamérica, y hemos perdido de verdad una de las más importantes feministas que ha transformado y que ha luchado desde su país, pero también en la región y en el mundo. Con Gualda participamos en varios espacios, y en los últimos donde coincidí con ellas era un movimiento que se llamaba Petateras, que es una confluencia de feministas, y bueno, estuvo en los últimos 3 días bastante mal, y bueno, ahora falleció este día, y para las feministas de la región es una gran pérdida. Vaya un homenaje particular para ella. Creo que varias la conocieron en el sur. Sí. Bueno, a mí me... What they're saying in terms of the new history. ¿Qué pasó ahí? Creo que es necesario que apaguen sus micrófonos, solamente prenderlo cuando les corresponda hablar, por favor. Este es uno de los temas para la RILAB importantes, porque tenemos una visión de futuro, una visión de construir juntas un esfuerzo de visibilizar la seguridad de las mujeres. E iniciamos, digamos, en este debate que tiene que ver con la seguridad, con todo el enfoque, el acceso a la justicia a las mujeres. Y yo quiero agradecer tanto a María José como a Lilian, a Camila y a Celia Medrano por participar en este esfuerzo. Este esfuerzo es un esfuerzo de aprendizaje colectivo que posteriormente esperamos tener, más allá del debate actual, tener contribuciones para construir una ruta que nos permita en América Latina realmente establecer, valga la redundancia, una hoja de ruta de cambios fundamentales en el acceso a la justicia a las mujeres. Voy a iniciar presentándoles a María José del Solar, que es una investigadora asociada al Centro de Estudios de Justicia de América, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Taraka. Actualmente es parte del equipo de trabajo del proyecto Cambiando la Impunidad, fortaleciendo las secuencias inmediatas de la persecución penal del CEJA. Este es un esfuerzo que están haciendo con
esta agencia de cooperación alemana en la HISH, y el planteamiento enfocado en la persecución de los delitos de género ocurridos en el contexto de violencia doméstica. Es coautora de publicaciones como la evaluación del sistema de justicia en Chile ante las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la protesta social, el ejercicio de la abogacía en América Latina en la búsqueda de una agenda de trabajo. María José es nuestra principal oradora, la que va a hablar fundamentalmente sobre este esfuerzo que es el acceso a la justicia de las mujeres con estos enfoques particulares. También nos acompaña, ayer estuvimos conversando un poco, la doctora Lilian Solange, que además de ser, actualmente se desempeña con el cargo de magistrada en el Poder Judicial, en el cual está en el juzgado letrado de familia especializado en violencia doméstica y derechos vulnerables a niñas y adolescentes de Montevideo. Integra representación del Poder Judicial en el Consejo Nacional Consultivo de la Lucha de la Violencia Doméstica y de Género desde junio del 20. Integra la Directiva de Asociaciones de Magistradas del Uruguay. Integra también la Asociación de Jueces y Operadoras de Justicia de la Familia, la Infancia y la Adolescencia. Es doctora en Derechos y Ciencias Sociales, ha publicado una serie de investigaciones, particularmente los derechos humanos y el cumplimiento por los estados, que se fue publicada en la revista Judicial, uno sobre violencia doméstica, bueno, una serie. La doctora Lilian Solange ha hecho varias investigaciones al respecto, es experta. Ayer justamente hablábamos no solo del análisis, sino de la aplicación del acceso a la justicia a las mujeres. También tenemos a María Camila Correa Flores, profesora principal de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, miembro de la red de ALAC en Bogotá, Colombia. Es doctora en Derecho en la Universidad de Madrid, con una maestría en Derechos en Derecho de la Unión Europea en la Universidad Autónoma de Madrid. Durante todo este proceso ha trabajado particularmente en un tema que nos interesa a nosotras, es el derecho penal general, pero particularmente argumentando el derecho, el derecho de legítima defensa, que ese es un tema importante para las mujeres que están privadas de libertad y que en algunos casos han asesinado a sus agresores y se les ha detenido. Quiero presentar a otra de las colegas que yo más conozco, Celia Medrano. Ustedes saben que Celia Medrano desde muy joven es una activista de derechos humanos en la época de la guerra. Recuerdo que Celia era una de las pocas defensoras de derechos que acompañaba a las víctimas a la búsqueda de desaparecidas y desaparecidos, acompañaba a las madres de presos políticos, y así fue su carrera hasta, obviamente, ya en tiempos de paz, fue parte del equipo de la Comisión de Derechos Humanos, pero además de la Procuraduría de Derechos Humanos recién instalada. En las épocas más recientes participó en la Procuraduría, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la unidad particular de Derechos Humanos, junto a otros colegas. Es la que impulsó todo el tema de la masacre del Mozote, que justamente ahora hay una etapa importante de ese sistema de justicia tan atrasado que tenemos, y hay unos juicios interesantes en el país. También fue embajadora o estuvo en el consulado en Washington trabajando todo el tema experta en migración, y su última experiencia está vinculada a esto, y ahora es parte de las candidaturas que se han estado promoviendo para la CIDH. Digo yo Celia porque casi somos de la misma generación, ¿verdad, Celia? Y
tiene una larga historia, no solo académica, sino de activismo. Ella es periodista, pero también es especialista en Derecho por la Paz. Así es que quiero presentarles a ellas en general y en particular quiero agradecer sus aportes en esta nueva ruta que el Comité de Seguridad y Paz estamos promoviendo. Vamos a iniciar escuchando a María Inés, así iniciamos con María José, para que nos haga por 30 minutos, ¿verdad? Sí, de 20 a 30 minutos, y posteriormente vamos a hacer en el siguiente orden los comentarios de la doctora Lilian, de María Camila y posteriormente de Celia Medrano, para tenerlo más o menos orientada la agenda. Así es que si queremos iniciamos, María José. Sí, iniciar. Preparé una Bienvenida. Muchas gracias. Una pequeña presentación para guiarme. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Rimland por la invitación a CEJA, por permitirnos participar el día de hoy en este espacio de discusión. Para esta presentación en particular, me gustaría compartir con ustedes tres temas. Muy brevemente, comentarles cuál es el trabajo que realiza CEJA y cómo se ha relacionado con la problemática de género en el contexto de los sistemas de justicia penal en específico en la región, para luego poder desarrollar brevemente temas referidos a los problemas identificados en la respuesta de los sistemas de justicia a la violencia de género y también algunas consideraciones en referido a la ausencia de políticas con perspectiva de género en el marco de los sistemas penitenciarios. Así vamos a poder tener algunos elementos de discusión tanto de las mujeres como víctimas, pero también respecto de las mujeres en conflicto con la ley, en particular en el contexto de privación de libertad, ¿sí? Respecto al primer tema, efectivamente, como decía María Inés, el CEJA es un organismo del sistema interamericano y que lleva ya 20 años trabajando por acompañar los procesos de reforma y de modernización de los sistemas de justicia en la región. Y en su trabajo desde muy temprano empezó a tener efectivamente interés en cuál era cómo se comportaban los sistemas de justicia en relación al género, ¿sí? Tenemos un primer diagnóstico, por ejemplo, en materia penal respecto de los primeros países con sistemas de justicia penal reformado y su respuesta en particular en ese estudio a delitos de violencia doméstica y delitos sexuales, que sin embargo y este compromiso o este interés por el género va a ir manteniéndose a lo largo y que va a tener como hito quizás de consolidación en el año 2018 por medio de la aprobación por nuestro director ejecutivo y nuestro consejo de la política de igualdad de género, que es muy relevante porque supone no solamente objetivos y metas a lograr al interior del funcionamiento de la institución, sino que también respecto de la misión que este organismo tiene, y de esa manera busca desde sus áreas de trabajo contribuir a la inclusión de la perspectiva de género en los sistemas de justicia de manera de lograr efectivamente un acceso a la justicia en términos de igualdad desde el punto de vista del género. Y esto el CEJA lo hace desde las dos áreas de trabajo fundamentales que tiene. Uno, por un lado, la investigación y los estudios, donde el género se ha constituido en un hito que debe ser parte de los análisis de las investigaciones que se realizan, y por otra parte desde el área de capacitación en términos de lograr no solamente una participación desde el punto de vista de quienes acceden a estos espacios de capacitación, sino que también desde docentes que colaboran con el CEJA, que sea que sea paritario, y logrando también incluir espacios de reflexión y sensibilización en materias de género en sus programas más relevantes en particular. Eso ha sido más bien, y junto por supuesto con empezar a incorporar el uso del lenguaje inclusivo al interior de la institución, es como en los últimos años hemos asumido el compromiso con la problemática de género y con incluir la perspectiva de género en nuestro quehacer. ¿Sí? Ahora, respecto de los dos temas que quiero poner como discusión,
El primero tiene que ver justamente con los sistemas de justicia frente a la violencia de género y en particular frente a la investigación de estos delitos, un poco para quizás contextualizar. Efectivamente los procesos de reforma en los sistemas penales van a desarrollarse de manera paralela a la consolidación de las demandas de los movimientos feministas desde la década de los 80, que va a implicar un reconocimiento por parte de los estados de sus obligaciones con la violencia de género, lo que va a tensionar en algún momento justamente estos sistemas de justicia, desde los primeros sistemas reformados, Guatemala, por ejemplo, en la década de los 90, hasta los sistemas más recientes, que va a implicar cambios a nivel normativo, pero también asumir compromisos a niveles institucional. A nivel normativo, por una parte, es indudable lo que se ha avanzado en el uso del derecho penal para visibilizar formas de violencia que estaban muy naturalizadas, empezando por la violencia doméstica, para hoy día también discutir respecto a otros espacios, como por ejemplo la violencia digital, pero también buscando avanzar a nivel normativo en leyes integrales, entendiendo que justamente la respuesta a la violencia de género no se encuentra solamente en la tipificación y la persecución de los delitos, sino que requiere otro tipo de respuesta, y acá lo que tiene que ver con las leyes integrales toma gran valor, por ejemplo, cómo sea la importancia que en los países ha tomado el poder contar con mecanismos expeditos para decretar medidas de protección en favor de las víctimas, como es la experiencia, por ejemplo, en Uruguay, que Lilian nos podrá comentar un poco más. Y a nivel institucional, por cierto, también estos compromisos que tienen que ver tanto con incorporar protocolos como con la creación de unidades especializadas a fin de acompañar, tanto a nivel del Ministerio Público como de los poderes judiciales, estos procesos de incorporación de la perspectiva de género, a la vez de junto con elaborar diagnósticos sobre los funcionamientos o sobre la respuesta que se da frente a la violencia de género. Más allá de las diferencias que puedan existir entre países, estos son avances que uno en general puede apreciar en varios países de la región, y que por cierto son muy relevantes porque dan cuenta de cómo ha permeado justamente las exigencias desde los movimientos feministas a nivel normativo, pero también dentro de las instituciones que componen el sistema de justicia. Ahora bien, en este escenario, lo cierto es que persisten problemas. Yo solamente me voy a centrar en dos problemas que me parece que son interesantes y que son discusiones que todavía se mantienen, y que además son dos problemas que ya habían sido identificados en este estudio realizado al poco andar del trabajo de Ceja sobre los sistemas reformados en Guatemala, Chile, Honduras y Ecuador. ¿Sí? Por una parte, en general, la falta de confianza que existe en los sistemas de justicia penal, y por otra parte, que lo diré a continuación, tiene que ver con las salidas alternativas como posibilidad frente a la comisión de delitos. En relación a la falta de confianza, este es un problema que, por cierto, es transversal en general a las víctimas de delitos, cualquiera sea la naturaleza de estos delitos, pero que, por cierto, se profundiza y se vuelve aún más complejo cuando nos encontramos en delitos de género, o motivados por el género, y que tiene como consecuencia que efectivamente hay muchas víctimas que no tienen una respuesta desde los sistemas de justicia porque no acceden a ellos, o porque incluso cuando desean denunciar hechos de violencia de los cuales han sido víctimas, estos no son registrados, no son tomados en consideración, y en el caso de los delitos motivados por el género, finalmente uno de los argumentos, una de las causas que se han identificado para esta desconfianza tiene que ver justamente con la persistencia de estereotipos que resultan dañinos en el funcionamiento de los sistemas de justicia. Esta falta de confianza es una de las causas entonces por la que hoy día, como uno de los problemas identificados respecto a la respuesta a la violencia de género, nos encontramos con una cifra negra, un universo de hechos de violencia de los cuales no tenemos conocimiento, más allá de lo que se ha avanzado, por ejemplo, por medio de las encuestas de victimización.
y que es, por cierto, una dificultad relevante al momento de poder adoptar políticas eficientes, no solamente para la persecución penal, sino que también incluso pensando en políticas más bien integrales que busquen, por ejemplo, fortalecer o empoderar a las mujeres víctimas de delitos, ¿sí? Entonces resulta problemático, y ahí hay una de las causas, una de sus causas, como ya dije, tiene que ver con la persistencia de estereotipos, y la necesidad entonces de los sistemas de justicia de hacerse cargo de esos estereotipos, como lo han hecho en muchos sistemas incorporando capacitaciones, pero que es algo que persiste. De hecho, hay una investigación que en el año 2020 la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres publicó sobre las experiencias de las mujeres al acudir a carabineros para denunciar hechos de violencia, y los resultados son bastante negativos en esa encuesta. De hecho, se hablaba del total de mujeres que participaron en esta investigación, un poco más del 80% señalaba o evaluaba como negativa la experiencia de denuncia, y muchas daban cuenta justamente de que habían recibido, a lo menos podríamos decir, burlas respecto de los agentes policiales que recibieran la denuncia. Y eso, por cierto, es muy complejo, y por cierto, la persistencia de los estereotipos no se encuentra solamente al momento de la denuncia, sino que todavía perdura, y podemos ver, y hoy día, por ejemplo, cuestionar qué pasa cuando las víctimas efectivamente acompañan el proceso penal, participan del proceso penal, y tienen que llegar, por ejemplo, a instancias de juicio oral donde les toca declarar y son sometidas a contrainterrogatorio por parte de la defensa del agresor, pero que se basan en aspectos que no son relevantes para el hecho investigado en sí mismo, como puede ser la vida íntima de la propia víctima, ¿sí? Y cómo en ese sentido se siguen entonces perpetuando también estereotipos e ideas sesgadas sobre la credibilidad de los relatos de las víctimas de violencia, ¿sí? Como un segundo problema identificado en esta materia, y que escapa quizás a los problemas que uno generalmente señala cuando habla de la investigación, pero que nos parece del todo relevante, tiene que ver con las salidas alternativas y su aplicabilidad en casos de violencia de género. ¿Y por qué nos parece del todo relevante? Porque efectivamente al plantear su aplicabilidad desde ciertos espacios, como por ejemplo el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, se ha evaluado negativamente, y de hecho se ha recomendado enfáticamente a los estados prohibir la aplicación, o restringir más bien la aplicación de estos mecanismos, de estas salidas alternativas respecto de delitos de violencia de género, utilizando o teniendo como alguno de los fundamentos el hecho de que propicia un mensaje de impunidad o de tolerancia hacia estas formas de violencia, pero además, y en particular en lo que tiene que ver con salidas relativas a la mediación penal o acuerdos reparatorios, como se denominan en Chile, porque estos acuerdos que requieren la participación tanto de víctima como imputado suponen condiciones de igualdad, que es una premisa imposible o no factible en los casos de violencia de género, donde efectivamente lo que existe es una subordinación basada en el género. Sin perjuicio de esto, y sin perjuicio de que efectivamente en muchos países se ha hecho eco de estas consideraciones, sobre todo en relación al mensaje de impunidad o tolerancia que puede generar, lo cierto es que no se ha prohibido absolutamente su aplicación. Por ejemplo, para el caso de Chile, cuando se trata de violencia intrafamiliar, la ley que regula específicamente eso prohíbe los acuerdos reparatorios, pero sin embargo permite la suspensión condicional, o que en otros países se denomina como suspensión del juicio a prueba, siendo factible entonces aplicarlo siempre que se imponga alguna de las condiciones que la misma ley establece. Y por cierto, Chile no es el único ejemplo. En otros países se ha prohibido, pero se ha prohibido respecto de la violencia doméstica y no de otras formas de violencia, o no se ha discutido, por ejemplo, cuando se introducen nuevas normas penales sobre otros espacios, otros ámbitos donde se ejerce la violencia, ¿sí? Ahora,
En general, en América Latina, en los sistemas reformados, las salidas alternativas son un elemento relevante de la estructura de los procesos penales de índole acusatorio que se han introducido. Sin embargo, la evaluación de estas salidas alternativas en el catálogo más amplio de delitos, no solamente en la violencia de género, es que estos se han utilizado con una finalidad de descongestionar el sistema de justicia penal, que no es su objetivo final, sino que su objetivo tiene que ser el poder dar la respuesta más adecuada a los conflictos subyacentes, ¿sí? Y eso significa entonces evaluar caso a caso si una salida puede responder mejor o no para la solución de esos conflictos, pero atendido a las particularidades de ese caso y, por cierto, las particularidades de los sujetos involucrados en el conflicto, ¿sí? Lo que nosotros vemos, lo que se evalúa, por ejemplo, en las reflexiones de González y Pandiño, tiene que ver con que los criterios son generalmente si se cumplen o no las exigencias normativas, que generalmente van asociadas al tipo de delito y la pena, la pena que se puede imponer por dichos delitos, así como la existencia o no de antecedentes. Pero no miran más allá, o no se encuentra, o no se toma en consideración, porque muchas veces no se dispone de información relativa, por ejemplo, al arraigo que existe por parte de la persona imputada, o la posibilidad de tenencias, por ejemplo, de armas de fuego, o la posibilidad de nuevas conductas nuevas conductas o de desarraigo de algún tipo que de alguna manera no permitan evaluar positivamente la aplicabilidad de esta salida. Y estos dos temas que mencioné, de hecho, son parte de algunas propuestas de criterios específicamente para el ámbito de la violencia de género. Porque, como hemos dicho, entonces faltan criterios claros en general para la adopción de salidas, pero esto se vuelve mucho más complejo cuando vemos que efectivamente estas salidas alternativas podrían eventualmente aplicarse en casos de violencia de género, ¿sí? Y en ese caso, como ya lo dije, la posibilidad de acceder a armas de fuego es un tema que tendrá que tenerse en consideración dadas las dinámicas que hemos visto sobre la violencia de género, sobre todo en el contexto doméstico, ¿sí? Esos son dos problemas, muy brevemente, de los muchos que efectivamente se han identificado al interior de los sistemas de justicia respecto de la respuesta a las denuncias, a los delitos por violencia de género, ¿sí? Ahora, en general, y quizás para un cuestionamiento o para introducir una discusión más amplia, tiene que ver con bajo qué criterios en realidad podemos medir la respuesta de los sistemas de justicia penal en particular en los casos de violencia de género, ¿sí? Si nosotros queremos hacer una evaluación comparando quizás delitos de otra naturaleza con delitos de violencia de género, vamos a ver que efectivamente el número de sentencias, el porcentaje de sentencias para el caso, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, puede ser menor a lo que hay, por ejemplo, en otro tipo de delitos como homicidio, no feminicidios, por supuesto. Es lo que pasa, por ejemplo, en Chile para el periodo 2020, las estadísticas del Ministerio Público así lo señalan. Hubo sentencias, sea de condena o de absolución, cercanas al 9% en caso de violencia intrafamiliar, mientras que respecto de los delitos de homicidio eran casi del 34%. Otro criterio podría ser el mayor archivo de causas de violencia de género respecto de otro tipo de delito que ha encontrado como causa o que ha encontrado como argumento desde en la investigación la falta de elementos probatorios, dado que son hechos que ocurren en contexto privado o de intimidad, ¿sí? Y ahí efectivamente los datos, por ejemplo, algunas estadísticas tanto de la ciudad de Buenos Aires como de otros países dan cuenta de que hay un archivo provisional relevante de estas causas o tienen salidas que no dicen relación con ya sea salidas alternativas o juicio o alguna forma o una resolución judicial, sino que son más bien salidas no judiciales, como podría serlo también el propio desistimiento de la víctima de no perseverar en la acción penal, ¿sí? Pero más allá de estos criterios, lo cierto es que la violencia es un problema estructural
Y la violencia por lo mismo requiere una respuesta mucho más integral que no mire solamente a cuál va a ser la decisión que al interior del sistema de justicia penal, que conoce del delito, se va a tomar. ¿Y esto por qué no? Yo creo que la investigación que realizó X Justicia para las Mujeres es muy claro en tanto que cómo podemos solamente evaluar la respuesta del sistema de justicia cuando tenemos un universo de violencia o de una cifra negra de la cual no tenemos realmente conocimiento, cuando tampoco podemos evaluar solamente bajo estos criterios de, por ejemplo, cuál es la forma de término que tiene un determinado delito, cuando efectivamente las mujeres enfrentan barreras de acceso a la justicia, que son de distinta índole, desde la persistencia de estereotipos que resultan dañinos, pero también barreras en términos de la ubicación geográfica de los tribunales, de la posibilidad de acceder a ellos, de la posibilidad incluso de acceder a servicios servicios legales para asesorarse en el evento de querer participar activamente en la persecución penal, ¿sí? Esos son también otros elementos que hay que considerar y que dicen relación con el sistema de justicia más allá de la respuesta meramente penal que pueda darse en la persecución de estos delitos. Eso por una parte. Ahora, en lo que dice relación con el segundo tema que yo les propongo y que también es un espacio donde uno puede ver que persisten los estereotipos en relación a las mujeres, tiene que ver justamente con aquellas mujeres privadas de libertad. Y acá lo cierto es que hay que contextualizarlo en la realidad carcelaria latinoamericana que sabemos, es un diagnóstico conocido, no es una realidad que esté bien evaluada. Tenemos a nivel regional tasas que dan cuenta de sobrepoblación carcelaria, que impide, por cierto, o empeora la situación o la respuesta o el servicio a condiciones mínimas para las personas recluidas en estos centros, ¿sí? Y esto tiene o ha ocupado, ha generado preocupación, sobre todo teniendo en consideración que las mujeres como grupo vulnerabilizado efectivamente tiene o ha tenido una mayor presencia en los sistemas penitenciarios, sin perjuicio de que la cantidad de mujeres privadas de libertad sigue siendo muchísimo menor en comparación, ¿sí? Si bien algunas estimaciones dicen que en un plazo de 15 años el número de mujeres privadas de libertad aumentó casi en un 52%, siguen siendo a nivel regional una población que se encuentra en el orden del 6%, sin perjuicio de que, por ejemplo, Chile para el año 2020 tuvo una cantidad de mujeres privadas de libertad por condena o prisión preventiva cercana al 9%, ¿sí? Pero en general vemos que es un número relativamente bajo, razón por la cual también se invisibilizan las necesidades particulares que tienen las mujeres y que no han sido todavía incorporadas con una perspectiva de género al momento de regular la práctica y a nivel normativo y en la práctica los sistemas penitenciarios. Ahora, ¿cuáles son las mujeres o cuáles son algunas de cómo se ha caracterizado a las mujeres privadas de libertad? La literatura desde hace muchos años viene diciendo que efectivamente las mujeres que se encuentran mayoritariamente privadas de libertad tienen que ver con delitos de drogas. La Comisión Interamericana ha manifestado su preocupación en ese sentido de cómo las políticas criminales en la materia tienen este efecto, este impacto en particular sobre las mujeres. Y una investigación del año 2017 en 8 países de la región refuerza, sobre todo respecto de Chile, Perú, Argentina y Brasil, que efectivamente las mujeres están privadas de libertad por delitos vinculados al tráfico o a la tenencia de drogas. En el caso de México y Costa Rica también existe una prevalencia importante del delito de robo en el caso de las mujeres. Y que en el caso de los hombres en realidad los delitos tienen que ver con robo, ¿sí? También esta investigación da cuenta de que generalmente las mujeres no utilizan, o utilizan más bien, utilizan en menor medida armas de fuego en comparación con los hombres, y en mayor medida cometen los delitos acompañadas, ¿sí? También hace algunas diferencias en relación al contexto socioeconómico previo, inmediatamente anterior a la privación de libertad, sobre una mayor situación de desempleo en mujeres
en relación a los hombres, y un pequeño porcentaje mayor de mujeres que efectivamente nunca había trabajado en su vida antes de ser privada de libertad, ¿sí? Ahora, esta es una caracterización y efectivamente tenemos hoy día, y gracias a los trabajos que muchísimas autoras han desarrollado sobre la criminalidad de las mujeres, tenemos mayor claridad efectivamente de cuál es la caracterización de las mujeres privadas de libertad. Sin embargo, un elemento que se ha introducido tiene que ver con las particularidades, por ejemplo, de mujeres trans, ¿sí? En general, sobre la población LGBTIQ+, todavía disponemos de pocos antecedentes, de pocos datos a efectos de poder hacer análisis o diagnóstico. Sin embargo, la situación de las mujeres trans pareciera estar aún más invisibilizadas, ¿sí? Pese a que no son un porcentaje, o pese a que no podemos desconocer su presencia en los sistemas penitenciarios, donde, por ejemplo, en el informe también del año 2020 sobre mujeres trans privadas de libertad, da cuenta de que en Ciudad de México y en Bolivia, del total de la población LGBT privada de libertad, el 30% correspondía a mujeres trans. Y eso significa también la necesidad de incorporar entonces políticas con perspectiva de género que atiendan a las necesidades específicas de este colectivo, ¿sí? Y sobre la ausencia de perspectiva de género, efectivamente hay varios aspectos en los que podemos evidenciar. Yo acá quiero referirme a la ausencia de perspectiva de género como también cómo se van perpetuando los estereotipos, y también sin desconocer, por cierto, la mayor vulnerabilidad a situaciones de violencia que efectivamente las investigaciones han dado cuenta tanto de mujeres cis y trans al interior de los centros penitenciarios, sea por otros internos o por también funcionarios de los mismos sistemas, ¿sí? Pero yo acá me quiero referir a dos ámbitos que me parece que son muy relevantes, porque son ámbitos que nuestro contexto actual de pandemia, durante el 2020, los profundizó como problemática, ¿sí? O por lo menos los hizo más evidentes. En lo que tiene que ver con los servicios higiénicos y servicios de salud, si bien las reglas Mandela establece en primer lugar las reglas Mandela establece la necesidad, por ejemplo, de asistencia de salud respecto a mujeres embarazadas como una diferencia por género, una de las que incorpora este cuerpo normativo, pero las reglas de Van Gogh complementan esta regla y establece una serie de servicios mucho más particulares. María José, perdón, ¿Sí? tenés 2 minutos. Ya, me apuro. Pero estos servicios, estas reglas no han incorporado, bueno, sabemos que efectivamente existen deficiencias en los servicios de salud que ofrecen los sistemas penitenciarios, pero estos se profundizan aún más cuando, por ejemplo, nos encontramos frente a mujeres trans que no tienen la posibilidad de continuar con sus procesos y con sus tratamientos, por ejemplo, hormonales, o que teniendo la posibilidad de ellas mismas financiar los fármacos requeridos, no tienen el acompañamiento médico que estos procesos requieren, que estos tratamientos requieren. Y a nivel de servicios higiénicos, el tema de la salud menstrual durante el 2020 se volvió un tema muy relevante porque las medidas para enfrentar o evitar el contagio por COVID-19 al interior de los sistemas penitenciarios una de las que se utilizó tuvo que ver efectivamente con limitar la entrega de encomiendas al interior de los centros penitenciarios, y eso tuvo como efecto inmediato la imposibilidad de acceder a insumos básicos y alimentos al interior de estos recintos. Y eso evidenció nuevamente cómo los reglamentos y las prácticas a nivel penitenciario no tienen considerada la salud menstrual de las mujeres internas, ¿sí? Y brevemente el contacto con el mundo exterior tiene que ver más bien con la visita, que si bien las reglas Mandela efectivamente la consideran como un derecho, en general se han contemplado, al interior de sistemas penitenciarios se han considerado como beneficios penitenciarios, y por lo tanto un elemento que permite el disciplinamiento de las personas privadas de libertad. Y esto, que ya resulta complicado, se vuelve mucho más complicado, y en los últimos años se ha vuelto también un tema de discusión cuando se hizo evidente
la discriminación en contra de mujeres y particularmente en contra de mujeres lesbianas, a hacer efectivo o a ejercer este derecho que tiene que ver justamente con el ejercicio del derecho a la vida privada de la mujer, de las personas en general, y que por la vía judicial en varios países se vuelve un tema de debate. Yo solamente acá puse un caso en Argentina, pero también podemos encontrar ya desde el año 2011 en Costa Rica, por ejemplo, casos que dan cuenta de que no pueden existir criterios arbitrarios para negar el ejercicio de las visitas, específicamente visitas conyugales, en el contexto, por cierto, en general de las visitas. Y esto también ha sido reiterado en el año 2018 por la Comisión Interamericana en el mismo sentido, ¿sí? Creo que son dos aspectos, por cierto que hay muchos más, pero son interesantes de debate en términos de cómo uno puede ver que se perpetúan estereotipos y por lo tanto no se toman en consideración las necesidades específicas de mujeres, o los mismos sesgos imperantes todavía permiten tomar decisiones que en realidad no tienen ningún sustento desde, por ejemplo, la seguridad al interior de los recintos. Sí, me voy a quedar acá para que no pase. Yanira, estás con el micrófono apagado. Bueno, muchas gracias, María José. Vamos a escuchar para pasar rápidamente a la doctora Lilian Solán para que nos hagan sus comentarios. Tiene 10 minutos para los comentarios. Bueno, buenas noches. Vemos que hay una respuesta penal en Chile en cuanto a la intervención de los hechos de violencia y la parte delictiva. Y hay acuerdos con Fiscalía. Nosotros tenemos guías con perspectiva de género para aplicar en el Poder Judicial y en las Fiscalías. Y si bien yo en este momento no hago penal, la situación de las mujeres en las cárceles, hay varias instituciones que intervienen para hacer más llevadera esa situación en cuanto a la privación de libertad, que pueden incluso estar con sus hijos menores, en los cuales son atendidos ellas y sus hijos de corta edad dentro del recinto carcelario y monitoreadas ellas y sus hijos a través de las instituciones públicas que existen para atender a los niños y niñas que viven algunas en las cárceles con sus madres. Hay algún recinto específico para atenderlas. Yo quiero referirme un poco a al acceso a la justicia, pero no desde el punto de vista penal, porque si bien la respuesta no es solo penal, en Uruguay la respuesta también es una respuesta preventiva. Existe una justicia preventiva en la cual la mujer que puede hacer la denuncia incluso por teléfono, incluso directamente en el juzgado, existen manuales de buenas prácticas para hacer la denuncia de un hecho de violencia de género ante los juzgados especializados o ante cualquier institución, incluso las instituciones mismas hacen las denuncias, en donde el victimario es después muchas veces formalizado en la parte penal por ese hecho de violencia que la mujer denunció. Pero mientras tanto se realiza la investigación penal por parte de las fiscalías. A partir del 2017 tenemos un sistema acusatorio, ya no inquisitivo. Yo trabajé muchos años, tengo 42 años de trabajo, y trabajé muchos años con ese sistema inquisitivo que a partir del 2017 se transforma en un sistema acusatorio. Y ya los jueces no investigamos y no formalizamos, como dice la ley, sino que lo que hacemos es, en este caso de la competencia de los juzgados en materia preventiva, dictar medidas para evitar un mal mayor mientras en la justicia penal se investiga. Está prohibida el acuerdo de partes, está prohibida la mediación, está prohibida que el victimario esté en la misma sala con la víctima, porque son víctimas y victimarios, no están en una misma situación procesal, sino que la víctima es protegida en todo momento, ya sea
a través de las buenas prácticas que los jueces debemos cumplir, y además otra cosa, que debemos cumplir también con las 100 reglas de Brasilia, todo eso a través de la normativa que la Suprema Corte de Justicia ha dictado a través de las acordadas. Entonces las medidas preventivas se adoptan apenas se oye a la víctima y se la protege en casas de acogida, se la protege a través incluso de la colocación de dispositivos de localización electrónica, que los jueces de familia especializados o los jueces con esa competencia podemos disponer previamente a la responsabilidad penal directamente, en la cual el victimario va a ser digamos, incorporado en el sistema penal. Pero mientras tanto, la víctima es protegida, se le permite el acceso directo, efectivo, inmediato, y la posibilidad que pueda recibir una reparación económica, ya sea a través de los juzgados de familia especializada o de los juzgados penales, también está establecida la posibilidad. El delito de femicidio no existe como tal, sino que existe el agravante, con la agravante muy especial, en el caso de femicidio que se realiza contra víctimas, ya sean parejas o exparejas, o que tienen una relación de parentesco con la mujer. La ley de violencia de género es una ley integral que se aprueba en el 2017, y que, si bien no existen los juzgados especializados en la aplicación de la norma en violencia de género, todos los juzgados debemos aplicar los principios establecidos por la ley, es obligación por todos los juzgados, y además la ley de violencia de género establece ese sistema preventivo, precautorio, para proteger a las víctimas, que no solo es la mujer, es una ley que se dirige a la mujer víctima de violencia, y a los niños y niñas adolescentes víctimas de violencia como sujetos directos de la violencia que reciben de parte del victimario hombre. Puede ser, hay varios tipos de violencia, y a su vez los jueces permanentemente estamos recibiendo capacitación en este sentido. Bueno, no sé si hay justicia especializada, pero además hay comisarías especializadas, hay instituciones a través de las cuales se pueden realizar las denuncias, y eso no lleva directamente a la responsabilidad penal, porque la responsabilidad penal requiere una investigación, la persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Por lo tanto, la aplicación de estas medidas preventivas, que no se resumen en una persecución penal, sino que la aplicación de estas medidas preventivas lo que hacen justamente es evitar que la violencia termine en un femicidio, por ejemplo, de la mujer víctima, o en lesiones graves o gravísimas. Esas medidas de protección, que como reitero, no refieren a la esfera penal. También hay observatorios de género, y un observatorio de género que recaba toda la información desde el punto de vista de los juicios que se realizan y las intervenciones que se realizan respecto a la violencia de género. La reparación en el caso de femicidio también está establecida por parte del Estado para los hijos, niñas, adolescentes, de la mujer agredida, es decir, la mujer muerta por el victimario, reciben una pensión que la otorga el Estado, además de otras compensaciones económicas. Bueno, eso es más o menos lo que tengo para decir en lo que ocurre en Uruguay, y que no se resume a la esfera penal, sino que también lo que tenemos son medidas precautorias para evitar, y además para evitar otros, digamos, más violencia, que la violencia continúe, y la protección de la mujer víctima de violencia, y de los hijos víctimas de violencia,
para evitar que el agresor continúe con el ejercicio de la violencia y justamente en base a que la garantizar una vida libre de violencia, en general de las mujeres víctimas. Bueno, gracias, doctora Lilian. Agradecemos los muestros de avances que hay en el Uruguay, asumiendo que también en el Uruguay hay otras políticas públicas sociales que garantizan otros elementos importantes. Para no atrasarnos más en las intervenciones, le daría a Camila la palabra. Tiene 10 minutos. Gracias por el tiempo también, fue muy bueno su tiempo, doctora Lilian. Camila inicia ahora su intervención. Hola, Camila. Hola, disculpa, es que estaba teniendo un problema con el video y no me escuchaba el audio. Pero ya, vale. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Un agradecimiento a las instituciones organizadoras y a todas las compañeras que han organizado este evento, y a la intervención de María José, que fue muy, creo que para el tiempo que tenía, abarcó muchos temas muy importantes. Yo quisiera dividir esta breve intervención en lo bueno y lo malo y lo feo, por decirlo así, de lo que existe en Colombia, lo que tenemos y cómo se aplica. Yo diría que lo bueno, siguiendo lo que ha dicho el MECSEBI, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, es que en Colombia, en efecto, tenemos muchas normas y normas incluso en la línea que decía María José, integrales. En primer lugar, yo resaltaría la existencia de la Ley 1257 de 2008, que es la ley integral contra la violencia de género, no solamente sanción, sino también prevención. Y esta ley yo siempre la he entendido y la he percibido como la respuesta de Colombia a los compromisos internacionales adquiridos en Belém do Pará, ¿cierto? Esta ley, digamos, plantea rutas, incluso en su momento incluye dentro del Código Penal la tipificación del acoso sexual como una forma de violencia sexual verbal contra las mujeres que no existía antes, y en su momento crea el agravante, antiguo agravante de feminicidio, del homicidio agravado. Pero bueno, eso después, en el año 2015 se crea otra ley que crea el tipo penal autónomo de feminicidio. En temas de normas, yo siempre digo que Colombia ha estado muy bien, las normas están ahí. Entonces tenemos tipos penales que protegen y que sancionan, digamos, sancionan todas las formas de violencia contra la mujer si pensamos, digamos, en las clasificaciones que hace la propia Convención Belém do Pará, e incluso hay formas de sancionar a través del Código Penal violencia económica, que si bien Belém do Pará no la contiene, pues es una forma clara de violencia. Y la Ley 1257 hace referencia a eso. Tenemos tipo penal autónomo de feminicidio, tenemos directivas de la Fiscalía General de la Nación que le dan órdenes a los fiscales, digamos, de investigar cualquier muerte violenta de mujer, siempre pensando en la posibilidad de un feminicidio, que si después se puede establecer que no fue un feminicidio, pues bueno, vale, pero la idea de esta directiva es tener en la cabeza muchos elementos contextuales que se pueden pasar por alto si no está uno pensando en el fenómeno del feminicidio entendido como una violencia jerárquica discriminatoria. En materia de violencia intrafamiliar, por ejemplo, también tenemos un tipo penal. La Corte Suprema había establecido que no podían ser ni víctimas ni victimarios del delito de violencia intrafamiliar las exparejas. Entonces, claro, eso era muy difícil porque normalmente muchas veces las mujeres son atacadas por exparejas. Hubo por ahí desde el 2017 así mucha jurisprudencia en esa línea, se interpretaba el tipo penal a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema, pero en una reforma del año 2019 se incluyen como sujetos activos y pasivos de la conducta de violencia intrafamiliar las exparejas. Entonces, en este breve, digamos, exposición, uno diría, ah, qué bueno, ¿cierto? Digamos, está todo relativamente bien, se están cumpliendo las obligaciones, tenemos tipos penales que evidentemente sancionan ataques contra la libertad sexual de las mujeres y de las niñas. Eso, digamos, sería lo bueno. ¿Qué es lo malo? Lo malo es la aplicación.
Lo malo es que los operadores judiciales, mediados por sesgos y por estereotipos, reproducen esa discriminación de la que ya es víctima, valga la redundancia, la mujer víctima o la niña víctima de violencia, y se genera lo que denominamos una violencia estatal. O una violencia tolerada o perpetrada por el Estado, para hablar en términos de Belém do Pará. Ejemplos de esto, por ejemplo, denuncias, mujeres que van y denuncian a parejas agresoras de delitos sexuales, violación. Reacción de los fiscales normalmente es su pareja, hay un consentimiento tácito, archivemos esto porque no se cumple la tipicidad objetiva del tipo, no hay ausencia de consentimiento. Conozco varios casos en los que ha sucedido esto. Digamos, supongamos que aceptan la denuncia, se hace la investigación, etcétera, los jueces siguen reproduciendo esto que denominamos mitos de la violencia sexual, mitos de violación. Hace poco, en una reciente sentencia, el juez absuelve al agresor porque no le da validez al testimonio de la víctima. Si bien, digamos, había un testimonio de la víctima y había otros testigos que podían confirmar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que estuvieron en ese lugar ese día, esa hora, etcétera, pero el juez se centra en el hecho de que ella no supo explicar por qué se montó en un carro con dos tipos que no conocía, con dos hombres que no conocía y que ya iba pasada de tragos. Entonces eso lo que nos muestra es cómo las autoridades judiciales reproducen esa idea de que las mujeres se buscan sus propias agresiones sexuales cuando no se comportan bajo, digamos, el estereotipo de lo que se ha entendido estructural y socialmente como la buena mujer. Entonces, la buena mujer no sale de fiesta, la buena mujer no se emborracha, la buena mujer no se monta en carros con hombres desconocidos, y como no es una buena mujer, entonces tampoco es susceptible de protección por vía penal si la agreden sexualmente, porque, digamos, en últimas, ella se lo buscó. Es un poco, ese es el estereotipo que se reproduce. Temas de violencia intrafamiliar. Hay una sentencia muy reciente de la semana pasada de un tribunal de Bogotá en el que le reconocen un exceso en la legítima defensa a un sujeto que golpea a su esposa porque ésta le estaba revisando el celular. Entonces, afirman que hay una agresión contra la intimidad que es susceptible de defender. Claro, hay una agresión contra la intimidad que es susceptible de defender, claro. La pregunta es si la violencia intrafamiliar es la forma. Mi respuesta, digamos, sería no, hay un exceso en la reacción, o sea, no es la forma y por ende no es la reacción necesaria en términos de la estructura de la legítima defensa. El tribunal dice, es la forma pero fue excesiva. Entonces le reducen pena por vía de exceso. Le reconocen un exceso en la legítima defensa. Ahí podemos ver, digamos, también la aplicación de la ley, de, digamos, cómo interpretan los jueces las normas penales, bien sean de parte general o especial, mediados por unos estereotipos que terminan perjudicando a las mujeres de una forma u otra, bien sea cuando están en situación de víctimas o en situación de posibles victimarias. Digamos que también lo malo es la tipificación del aborto. En Colombia se permite el aborto en 3 casos: grave riesgo para la vida de la mujer, o para la salud física o psíquica, cuando el embarazo es producto de un acceso carnal violento, bueno, violación, inseminación artificial, etcétera, no consentidas, y cuando hay malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. La aplicación, digamos, de estas 3 causales ha sido muy difícil. Las instituciones objetan conciencia de manera institucional cuando eso abiertamente no se puede. Les ponen muchas trabas a las mujeres. Se ha visto que una de las prácticas es de, digamos, retrasar el proceso para que la mujer ya llegue a un nivel de gestación en el que el aborto es absolutamente riesgoso. Las tratan de convencer de que lo que están haciendo está mal, etcétera, y por ejemplo, para acceder al aborto por por la causal violencia hay que tener una denuncia. Para acceder al aborto por la causal malformación hay que tener certificación médica, e igual en la causal salud, certificación médica. Entonces, casi que la decisión de la mujer en esos casos depende de un tercero, ¿cierto? De un tercero que normalmente es funcionario. Actualmente pues se está solicitando la despenalización total, o al menos la despenalización por 14 semanas en plazo razonable, como sucedió recientemente en Argentina, y estamos a la espera de eso con muy pocas esperanzas. Ese, digamos, sería el panorama general de lo que sucede en Colombia. También hay unas cifras en negro de feminicidios,
porque hay muchísimos feminicidios que la Fiscalía no entiende como feminicidios, muertes violentas de mujeres que no las entiende como feminicidios, y también hay una cifra muy difícil en temas de feminicidios de mujeres trans. Y digamos, para seguir un poco la estructura de la presentación de María José, temas penitenciarios, en Colombia las mujeres, la mayoría de mujeres que están privadas de la libertad, bien sean sindicadas o condenadas, lo están por delitos de drogas. Yo siempre que explico este tema, yo digo, y no es propiamente que sean las capas del cartel, ¿cierto? Son las mulas, y normalmente son las mujeres que trafican con drogas para poder pagar la operación de un hijo que se está muriendo, mantener la familia, mujeres cabeza de familia en situación casi de pobreza extrema, y tampoco hay un planteamiento en clave de ausencia de responsabilidad o de disminución de pena en estos casos, porque no hay un enfoque contextual de por qué las mujeres trafican con drogas y por qué, digamos, la mayoría de la población penitenciaria femenina son mujeres que tienen unas características muy similares en términos de estrato socioeconómico, acceso a recursos y educación. Otro problema muy grave es el problema de salud menstrual de las mujeres en las cárceles. El Estado no les da suficientes productos menstruales para un año, o sea, les da más o menos lo que uno, cuando puede acceder a esos productos por sus medios, se gasta en un periodo. Entonces, es muy difícil el tema de la salud menstrual en las cárceles, de la salud menstrual de las mujeres que están privadas de la libertad, y obviamente el COVID incrementó esa situación. ¿Por qué? Porque realmente se han hecho varios estudios que muestran que las mujeres tienen acceso a sus productos de salud menstrual porque se las llevan las familias, ¿sí? Camila, ya estás con tiempo justo. Ay, perdón, quería cerrar esto. O sea, a las mujeres les llevan la visita, las familias, los amigos quienes las van a visitar, las que tienen quien las visiten, los productos de salud menstrual. Y con el COVID, durante todos los encierros, pues no las iba a visitar nadie. Entonces, ese problema se incrementó un montón, obligando, digamos, a las mujeres a otros temas, o pues a superar sus periodos de maneras muy insalubres. Entonces, para concluir, pues ustedes pueden ver que lo bueno es que las normas están ahí, pero podemos decir que en muchos casos las normas y las directivas son de papel en materia de protección a las mujeres víctimas de violencia y a las mujeres en conflicto con la ley penal. Muchas gracias y perdón haberme pasado el tiempo. Bueno, muchas gracias, Camila. Vamos a seguir y posteriormente vamos a hacer para empezar a hablar sobre respuestas o hacer una síntesis de este proceso que ha sido interesante. Le cedo la palabra inmediatamente a Celia Medrano. ¿Se me escucha bien? Totalmente, Celia. Muy buenas tardes, muy buenas noches allá en el sur. Y yo primero tengo que decirles que me voy a disculpar con todos los asistentes, las asistentes, porque tendré que salir en cuanto termine la exposición. Le estaba adelantando este problema a Yanira. Precisamente ahorita está el proceso del Mozote con expertos en el proceso judicial y estamos en una presión muy fuerte y sería una situación inesperada para dentro de un rato. Pero en 10 minutos, escuchando a María del Solar y escuchando a Lilian y escuchando a Camila, yo lo que veía era contarles un poco la situación del Salvador en 3 dimensiones rápidas y quedarme con una en particular. La primera es la formación de juezas, no digamos la de jueces, estoy hablando de juezas, en poder empoderarse y tener el conocimiento de aplicación de enfoque de género cuando enfrentan una situación. Tuvimos recientemente en las elecciones ocurridas en El Salvador hace el mes pasado, tuvimos una situación en donde una periodista estaba entrevistando a personal partidario que estaba en el proceso de recuento de votos y ella llega y le pregunta a un periodista, a uno de estas personas, cómo iba el conteo, si ya habían terminado las tareas, y él empieza a decirle, preciosa, lo estamos haciendo bien, y ella le dice, ¿ya terminó su trabajo? Sí, hemos terminado, entonces usted ya puede descansar este fin de semana, y me gustaría pasarlo contigo, preciosa, y la muchacha lo que hace es
muy profesionalmente suspende, se levanta, dice estas cosas pasan y sigue transmitiendo en otra escena. Sin embargo, hay una presión de sociedad civil, se presenta el caso a nivel de tribunales con Ministerio Público y resulta que esta periodista joven va a la audiencia en el primer nivel procesal, que es el juzgado de paz, y una jueza le dice, la regaña y le dice, usted debería estar acostumbrada a estas cosas en razón de su trabajo. La fiscal reacciona frente a la situación, la jueza guarda silencio con respecto a lo que ha sucedido y la periodista dice algo muy, muy concreto. Dice, yo he tenido el valor de venir a decir esto, a llevarlo a un proceso judicial y imagínense situaciones de mujeres golpeadas, perseguidas por sus parejas o por sus agresores, etcétera. Por poner un ejemplo reciente. Y otro es el tema que me llamaba la atención de lo que planteaba tanto Camila como la colega colombiana, en el sentido de en las cárceles nosotros tenemos un proceso en donde las mujeres privadas de libertad que tienen niños menores de 5 años, los niños están con ellas en la cárcel. Cuando se dio la situación de la pandemia, se cerró todo el proceso, las autoridades simplemente declararon una emergencia carcelaria que no distinguió, no diferenció la situación particular de las mujeres privadas de libertad con la de hombres privados de libertad, y los niños quedaron en un limbo sumamente complicado porque eran las mismas mujeres y sus familiares las que solventaban, llevaban a la cárcel en las visitas diapers, pañales, comida especial, etcétera. Y la posición de la Dirección de Centros Penales fue, si sale el niño de su madre, del cuidado de su madre, ya no regresa. Y cuando afuera hay una serie de circunstancias que hacen imposible eso, además de los derechos de los mismos niños y las mismas niñas. Esa fue una situación que hubo que abordarla desde organizaciones de derechos humanos con mucha fuerza. Pongo estos dos ejemplos de precedente, pero me voy principalmente a algo que Yanira, quedo tranquila que me voy porque Yanira podrá cubrir dentro de su labor de moderación inquietudes que surjan de esto, pero me voy al tema de las emergencias obstétricas, de mujeres que han caído desangradas de una emergencia obstétrica en baños públicos, en letrinas que quedan alrededor de 5, 6 metros, 10 metros de sus viviendas rurales en el país, y que cuando despiertan de su situación se dan cuenta que han perdido a su bebé y que están procesadas por 30 años de prisión por homicidio agravado. A diferencia de Colombia y otros países, no hay causales, no hay excepciones en la legislación penal salvadoreña, y se da por hecho de que una mujer que no ha llevado a cabo el parto, premeditadamente ha querido suspender el embarazo, no importa bajo qué circunstancias. Hemos tenido casos de niñas, de muchachas de 16, 17 años que resultan embarazadas de sus padres o de sus hermanos dentro de su propio hogar, la violencia familiar dentro de sus propias casas, y han sido procesadas por 30 años de prisión por haber provocado premeditadamente el aborto. Aquí, recogiendo la excelente exposición de María José, creo que valdría la pena, María José, retomar estos casos. Estoy hablando de alrededor de 150 casos documentados en El Salvador, que no ha habido la posibilidad de mujeres que enfrentan emergencias obstétricas de liberarse de la prisión, ni siquiera en solicitudes de indultos frente a esta situación, y se da por hecho que hay culpabilidad, no hay un respeto al debido proceso legal porque se asume que son culpables. Ponía el ejemplo de esta joven menor de 18 años violada por su padre, y pongo otro ejemplo en donde me gustaría leerles de manera rápida lo que el juez planteó. Este es un caso de una joven de 20 años de edad, pobre, de zonas rurales, una excepción porque ella tenía estudios de secundaria con respecto a las demás,
que del universo son mujeres que apenas saben leer y escribir o hay analfabetismo total, mujeres de cierta escala social no enfrentan estos problemas. Entonces, hay una visión clasista también en la aplicación de la ley con respecto a esto. Y en este caso, esta joven va a la letrina, no sabía que estaba embarazada, tiene una emergencia obstétrica, pierde al bebé y amanece en el hospital, la llevan al hospital y amanece con que es detenida por la policía y que está procesada por 30 años de prisión. Ojo, les voy a leer lo que dijo el juez cuando la sentenció a 30 años de prisión. El juez decretó detención al considerar acreditados los presupuestos procesales de apariencia de buen derecho. El juzgado de instrucción negó audiencia especial para revisar la medida cautelar de detención provisional, María José, lo que tú estabas diciendo, a la cárcel directamente porque han asesinado a sus hijos estas mujeres y tiene que ir todo el golpe de la ley, toda la dureza de la ley, y la prohibición de otorgar medidas alternas o sustitutivas a la detención provisional en esta clase de delitos. En pronunciamiento durante audiencia preliminar, consta que el juzgador dijo, la conducta de la imputada existe una acción dolosa, ya que al darse cuenta que estaba embarazada, tenía la obligación de cuidar y proteger al bebé que estaba por nacer, buscando ayuda profesional que permitiera que su hijo naciera en óptimas condiciones. Por el contrario, supuestamente cuando llegó el momento del parto, esta va al sanitario, que era una fosa séptica, aún con el conocimiento de su estado, y le manifiesta a su madre que únicamente tiene diarrea. Y siendo el embarazo un estado del cual es difícil alegar ignorancia, más por el grado de estudio académico que posee la imputada, se supone una intención de asesinar a su propio hijo. En la sentencia por 30 años de prisión habría concluido el juez con la prueba indiciaria y de referencia que la acusada, después de haber dado a luz, lo lanzó a la fosa séptica, con lo que constata la existencia de una acción idónea para causar la muerte de este ser indefenso. Entonces, aquí estamos hablando de una mujer muy joven, de una mujer que efectivamente desconocía su estado de embarazo, que enfrenta una emergencia obstétrica. El juez habla de que debe de saber si está embarazado o no, un juez hombre que no sabe lo que es estar embarazado, y da por hecho que por la educación de secundaria de la joven, ella tendría que saber que estaba embarazada. Por poner un ejemplo, tuvimos un informe especial del Grupo Conjunto de Detención Arbitraria de Naciones Unidas con respecto a 3 casos específicos de los que estoy haciendo referencia, incluyendo el de esta joven que acabo de leer la base de la resolución judicial. Y el grupo de trabajo planteó que observó que este es un fenómeno generalizado en El Salvador que solo afecta a la población femenina y debe ser resuelto con prioridad. Señaló que la aplicación de la ley no contempla las particularidades de cada caso y el resultado de ello son medidas privativas de libertad innecesarias, desproporcionadas, que no persiguen un fin legítimo y que parecen irrazonables en su implementación. Concluyeron los expertos y las expertas que la legislación aplicada en estos casos era discriminatoria al recaer solo sobre mujeres, por lo que reiteró su llamado a las autoridades de El Salvador para que de manera urgente e integral revisen, reinterpreten, reformen, desapliquen o deroguen la legislación penal aplicada con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado asumió en materia de derechos humanos. Yo invitaría a que se retomara este tema. Honduras acaba de... Celia, perdón, termina tu tiempo, así es que concluye. Concluyo, en Honduras acaba este año de derogarse cualquier causal, cualquier excepcionalidad con respecto al tema del aborto y las fuerzas ideológicas, políticas que prevalecen en este tema. Creo de que en tema de derecho sabemos muy bien de que no solo es un tema de la norma, sino las fuerzas sociales que se imponen
frente a la norma y por lo tanto la reivindicación de derechos humanos debe estar en primera línea con respecto a los derechos de esta particularidad, vulnerabilidad específica para mujeres pobres, analfabetas y de bajos recursos y de poca capacidad de defenderse frente a estas situaciones para que la norma cambie. Creo que esto es un elemento, María José, que perfectamente pudieras incluir dentro del estudio, de lo que se está planteando y con mucho gusto podemos facilitar. Una última cosa, Yanira, que sería pedirle a Lilian y a los que están participando normativas. Lilian ha hecho referencia y también María Camila a normativa existente con respecto a aplicación de enfoque de género en la normativa, en la legislación y instrumentos que se tienen en Colombia y en Uruguay, Paraguay sobre esto. Creo que deberíamos de compartir esos instrumentos de tal manera de poder generar discusiones para la aplicación de herramientas similares en países como los nuestros. Muchas gracias. Bueno, gracias Celia. Hemos concluido. Yo quiero agradecer de verdad a las 4 intervenciones que nos han dejado claro varias cosas. Una, la experiencia que tienen en el tema, nos dan herramientas a nivel regional de cómo estamos y en qué condiciones estamos, de que tenemos normas, pero no hemos transformado culturas porque a veces la perspectiva de género no es suficiente. No es suficiente porque tenemos que trabajar en la cultura de la discriminación contra las mujeres. Más allá de que hagamos la ley, de que le pongamos la perspectiva, si no tenemos una cultura por la igualdad, es difícil que hagamos transformaciones. Creo que es una de las conclusiones que puedo sacar de las diferentes participaciones. Es importante reconocer que hay instrumentos fundamentales de prevención, de atención, pero también de protección, que todavía no llegamos al tema, excepto Uruguay, que siento que ha avanzado en algunos de esos temas, al tema de reparación, viendo a las víctimas como el centro de los procesos judiciales, y no el proceso judicial como el centro de los procesos administrativos, ¿verdad? Eso es importante porque hoy que estaba hablando Celia del mozote, la cantidad de mujeres embarazadas que fueron asesinadas o violadas también, y que inclusive la corte se quedó corta para hacerlo de una manera a la hora de meterle esta perspectiva de género, porque habla de un proceso muy general, pero no en particular con estos enfoques. Así es que vamos a hablar ahorita, vamos de las preguntas, ahí han salido varias preguntas. O María Inés, ¿creen que o dejamos un espacio abierto para intervenciones? ¿Cómo hacemos? Porque aquí habían varios elementos. Por ejemplo, hay una pregunta que hacen, es ¿cuál es el propósito de las mujeres condenadas, procesadas por su responsabilidad o autoría en delitos de violencia de género? Algo que se había discutido en este. ¿A qué se debe que las mujeres llegan a ser narcos? Que ese es otro elemento importante que hay que tomar en cuenta. Ha pasado eso incluso en casos de pérdida, preguntan si había pasado en caso de pérdidas pérdidas naturales, este tema de las niñas o las mujeres que tuvieron pérdidas, fue en procesos naturales. La mayoría de casos en El Salvador han sido pérdidas naturales. Bueno, quizás me quedo con estas y seguimos posteriormente con otras que están. Si me permite, Yanira, Totalmente. tal vez como ha avanzado el tiempo, tal vez pudiéramos ofrecer la palabra tanto a la intervención de María José como de las 3 comentaristas, 2 minutos a cada una, para que tome lo que considera más importante de estas preguntas y así sea una intervención de cierre de parte de ellas. No sé si lo considera. Totalmente, María. Totalmente. María José, ¿quieres iniciar? Bueno, son bien distintas las preguntas que se han planteado, la verdad.
A ver, en lo que tiene relación con la violencia doméstica es interesante porque si bien uno asocia inmediatamente la figura del agresor o el sujeto activo a un hombre, lo cierto es que también hay espacio de violencia y se ha también ido documentando, por ejemplo, respecto de parejas de mujeres lesbianas. ¿Sí? Entonces no es que sea exclusivo. Ahora, si uno revisa estadísticamente la proporción de mujeres que son agresoras en contexto de violencia o de doméstica, de relaciones de pareja, es muchísimo menor. Cuando vi la pregunta, de hecho, empecé a mirar si encontraba alguna estadística, y por ejemplo, para el caso del maltrato, o las lesiones más bien en general con imputados conocidos, esto es para el caso de Chile, tenemos un poco más de 13.000 imputadas o causas, versus más de 50.000 hombres imputados por el mismo delito. Entonces, en general, hay una proporción que es distinta, y por eso hay que pensar la violencia de género no solamente como la violencia de un hombre contra una mujer, sino que hay que pensar la violencia de género como la expresión de formas de relacionarnos al interior de la sociedad que nos obligan a estar en una posición de subordinación. Entonces, esa posición de subordinación también se podrá replicar cuando respecto de otros sujetos, y por lo mismo las personas LGBTIQ+ también son objeto de violencia de género. Finalmente esto tiene que ver con cómo la sociedad se ha estructurado para relacionarse entre las personas al interior, y de la misma razón nos relacionamos y de la misma forma nos relacionamos con el Estado y sus instituciones, ¿sí? Eso era por una parte, y otra pregunta que me quedó también dando vuelta, que tenía que ver con las mujeres en conflicto con la ley, sobre todo en el ámbito del narcotráfico, donde estoy absolutamente de acuerdo con María Camila, que no son las capos del narcotráfico, al contrario, son efectivamente quienes están lo más al fondo de la estructura de las organizaciones de narcotráfico, y por lo mismo parecieran estar más expuestas a la persecución penal. ¿Y por qué se vinculan al narcotráfico? Hay algo que el mismo artículo que les compartía, hace referencia a cuáles son las condiciones o el entorno en el que se desarrollan las mujeres y hombres que han sido condenados por los delitos que contemplaba la encuesta sobre la cual se hizo esto, que de hecho les comento, es la encuesta de presos condenados que desarrolló el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia en el año 2016, creo, y que tiene que ver con entornos socioeconómicos que comparten características, y donde de hecho hay contacto con bandas criminales, con espacios de violencia. Ahora, una diferencia importante que se ha encontrado desde la criminología respecto de mujeres y hombres en conflicto con la ley tiene que ver con la influencia. En el caso de los hombres, lo que se ha documentado tiene que ver con la influencia de los pares en la comisión o en ir introduciéndose en dinámicas delictivas, mientras que en el caso de las mujeres está muy asociado, de hecho, a las relaciones afectivas y de pareja. Y eso es un elemento muy interesante, sobre todo cuando uno hace esta relación de, como decía María Camila, mujeres que son jefas de hogar, muchas veces hogares monoparentales, en situaciones socioeconómicas de absoluta vulnerabilidad, y además muchas veces sometidas a situaciones de violencia al interior de sus parejas, al interior de sus familias. ¿Sí? Entonces, esos son elementos también que hay que tomar en consideración. No es que las mujeres estén más proclives quizás a estar en contacto con espacios delictivos, en general lo hay, y tiene que ver con estos diagnósticos generalizados también a nivel latinoamericano, de que finalmente lo que se encarcela muchas veces es la pobreza. ¿Sí? Me quedaría ahí. Bueno, gracias María José. Seguimos analizando y profundizando sobre un nuevo elemento que creo que es importante que lo conozcamos, que es la introducción de los poderes fácticos, que ya no solo hablamos de narcotráfico, sino también de los fundamentalistas en los derechos de las mujeres y en la violencia basada en género. Lilian, ¿puedes intervenir ahora? Bueno, me quedé pensando un poco en la normativa respecto del aborto, que en nuestro país existe la ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta los 12 meses sin pena, o hasta los 14 si es por violación. Y esto es un poco con una perspectiva de género, pero para evitar la muerte de mujeres
el embarazo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo viene a solucionar este problema de las muertes de mujeres por este hecho. Pero me quedé pensando un poquito en que es verdad, sí, nuestro país nos falta mucho por trabajar en cuanto a sentencias, sentencias con perspectiva de género, en cuanto a medidas alternativas a la privación de libertad, en las cuales las mujeres, por su condición de vulnerabilidad, por su condición de muchas veces étnicas, o por ser mujeres por la edad o mujeres pobres, sufren justamente la privación de libertad por hechos delictivos vinculados a la droga, como decía la compañera María José, y se ha visto la posibilidad de la aplicación de esas medidas alternativas, tomando en cuenta que la mujer, su condición de vulnerabilidad, y tomando en cuenta la existencia de hijos menores, que muchas veces son los que deben también ser protegidos, no solo la mujer, a pesar de que ha cometido un delito, sino también sus hijos menores, y la cárcel no está pensada para la mujer, sino que está pensada para los varones. Si la mujer pierde toda relación con su familia, porque en general muchas veces la desvinculación familiar, una vez que está adentro del... Yo lo digo un poco por la experiencia que he vivido con las mujeres en las cárceles hasta el 2014, 2013, en donde tenía todas las materias y concurríamos. Nosotros teníamos como jueces penales, la obligación de concurrir una vez al mes a las cárceles para ver las necesidades de las mujeres que se encontraban allí recluidas. Se ha avanzado mucho, a través de las distintas instituciones, porque esto no es un trabajo de los jueces, no es un trabajo de los defensores, sino que es un trabajo de la sociedad toda, en la cual se ha visibilizado las necesidades en las cárceles de las mujeres, las necesidades ya sea respecto de su relación a su familia, la posibilidad de que no estén dentro de las cárceles como única solución, sino que la aplicación de medidas no privativas de libertad. Pero bueno, hay que trabajar mucho en ese aspecto, y es muy importante la aplicación de las normas, pero la aplicación de las normas con una perspectiva de género. La aplicación de las normas que existen muchas normas acá en Uruguay, y veo que en otros países también, pero ¿cómo la aplicamos? ¿Cómo la aplicamos? Que la norma que sea sensible al género. No podemos, cuando indagamos un hecho con apariencia delictiva, no podemos interrogar a la mujer. Yo en mi parte no lo hago, no interrogo a la mujer porque ya tengo todo en el parte policial, sino que la oigo. Tiene su derecho a ser oído, tener su día ante el tribunal y poder defenderse, a pesar de que después existen otras pruebas que puedan llevar a la culpabilización, que puedan llevar a la aplicación de una pena. Bueno, pero lo importante es oírla. Bueno, muchas gracias, Lilian. Cedo la palabra a María Camila. Pues digamos que en la línea de las preguntas que se nos formularon, yo estaría de acuerdo con la respuesta que da María José. Hay situaciones de violencia intrafamiliar también perpetradas por mujeres, sin lugar a dudas, y yo agregaría una cosa más, y es que hay que diferenciar violencia basada en género o violencia contra las mujeres de violencia intrafamiliar. Son dos fenómenos diferentes que a veces dialogan, claro. La violencia intrafamiliar puede ser una forma de violencia contra las mujeres y contra las niñas, pero no podemos decir que violencia doméstica y violencia contra las mujeres es lo mismo. Entonces yo creo que eso es una diferenciación muy importante, porque la violencia doméstica es un fenómeno que también, digamos, abarca niños, personas mayores, hombres, cualquier miembro de la familia, cualquier persona de lo que sea parte de lo que denominamos el núcleo familiar. Eso por un lado. Frente al tema del narcotráfico, lo que sí se ha podido evidenciar, y ahí, como decía María José, hay varios informes que muestran que realmente son mujeres en situaciones, digamos, casi de pobreza extrema, sin acceso a recursos, sin acceso a educación, y que, digamos, encuentran en el tráfico de drogas una forma de subsistir,
porque, digamos, están casi que presionadas por el contexto. No conozco casos, digamos, de mujeres relacionadas sentimentalmente o de alguna manera con narcos que hayan terminado, digamos, presas por algún tipo de complicidad. Obviamente uno sí conoce casos, y en Colombia conoce casos de chicas que fueron novias de narcos, pero que no tenían, digamos, ningún tipo de relación con el negocio, por decirlo así. Incluso lo que llamamos reinas de belleza, modelos, etcétera, pero no, sí, que no terminaron penalmente responsables. Digamos que sería un poco la línea de la respuesta. Y también, digamos, tener claro que mientras sigan habiendo en temas de aborto penalizaciones claras frente al aborto, va a seguir habiendo, digamos, esta sensación de que el cuerpo femenino es propiedad de todos menos de la mujer. Del Estado, del médico, de todos menos de la mujer, porque también a través de la violencia sexual se reafirma esa idea de el cuerpo femenino como espacio para hacer la guerra, etcétera. Y pues ya no hablamos, digamos, de la violencia sexual en el conflicto armado, porque eso nos daría para otros 2 seminarios. Bueno, te agradezco. Voy a responder algunas preguntas que le hicieron a Celia. Si el caso del testimonio de Celia sí es la niña víctima de la violencia sexual de su papá y cual queda embarazada y por supuesto está detenida. En El Salvador no están detenidas por aborto, están detenidas por homicidio agravado. O sea que la aplicación que hacen es para no entra en la discusión del aborto, sino de homicidio agravado, y eso es crítico para nosotros. En síntesis, es importante plantear que hemos avanzado en la región con normas importantes, muy avanzadas, digamos, en términos de derechos, pero muy poco aplicadas. Pero hay un tema importante que se ha hablado en todo esto, es que son los ámbitos. Estamos hablando del ámbito familiar, ¿verdad? Pero en realidad la violencia contra la mujer está en varios ámbitos, inclusive en el ámbito del Estado. Cuando hablamos de privadas de libertad, estamos hablando también de cómo el Estado está violentando esos derechos. Y ahí nos ha quedado un poco un rezago de cuándo y cómo el Estado paga eso hasta que se hace, o cómo cumple, digamos, esto hasta que se va a nivel internacional en muchas ocasiones. Y un tema más fregado, digamos, para las mujeres en general es el tema de estos poderes fácticos, que son poderes más allá del marco institucional. La iglesia, el narcotráfico y todo, pero que también coartan los derechos de las mujeres. Aquí en El Salvador, por ejemplo, el tema de niñas embarazadas o adolescentes, niñas en embarazo, tiene que ver no solo con que la violación, sino sobre esta parte del que hablamos del control de los cuerpos por grupos criminales como son las pandillas. Las pandillas que saben que tienen poco tiempo de vida porque a temprana edad, entonces siempre están buscando niñas para embarazarlas y dejar, entre comillas, un heredero en ese mundo de criminales. Por eso el tema de la movilidad, de la migración, tiene que ver con la violencia contra las mujeres, y muy poco hemos abordado estos otros tipos de cómo están los fenómenos en estos contextos. Igual en El Salvador hay más mujeres, hay varias mujeres pandilleras que se le llaman, o de las maras, que están detenidas, pero que han sido detenidas por apoyar o acompañar a estos que son los cuales son obligadas a hacerlo. Entonces los feminicidios están muy vinculados con esto también. Yo agradezco, además que me han tenido paciencia, ando con mucho dolor por lo de Gualdabarrios y no ha sido fácil. Yo le decía a María Inés que para mí esto ha sido difícil en este momento, pero bueno, agradezco la paciencia y voy a cederle la palabra a Anita Gutiérrez. Perdón. Anita Aguirre. Anita Aguirre, perdón, Anita, te estoy cambiando el apellido, ¿ves que estoy? Tranquila, tranquila. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Te cedo la palabra, Anita. Gracias, Yanira, muchísimas gracias. La verdad de las cosas que, bueno, es para cerrar, y estoy extraordinariamente feliz de poder haber escuchado todos estos testimonios, algunos muy desgarradores, y me doy cuenta que como RIMLAC, como nuestra red, creo que tenemos un rol muy importante, que es el de ofrecer nuestra estructura para hacer intercambio de experiencias, justamente para poder desarrollar las mejores prácticas con relación a este tema.
es un tema que es muy importante dar las respuestas adecuadas. Veo que algunos países nuestros están más, diría yo, un poquito más adelante, y a lo mejor podemos, digamos, conocer más las experiencias de ellos. En ese sentido, creo que ha sido muy fructífero este encuentro. Muchísimas gracias a todos. Felicitaciones a cada una de las expositoras que han sido realmente de excelencia, y yo espero realmente poder, una vez más, poder hacer el 2.0 de esta misma reunión, porque todos aprendemos en primer lugar. En segundo lugar, es importante que cada una de las mujeres que estamos acá sigamos aprendiendo y empoderándonos, porque es importante en ese sentido hacer tomar conciencia a través de la política, por ejemplo, sobre estos temas que la verdad que son muy difíciles y que tenemos que seguir trabajando siempre. Muchísimas gracias a todas. Ha sido realmente un gran, gran evento. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.